Volvimos. Hemos vuelto y ya tenemos enganchada a nuestra entrevistada, quien es Lucía Soledad Moreira, nuestra afiliada número 28, quien es integrante de Generación Malvinas Rosario, hija del ex combatiente Alejandro de la Cruz Moreira, profesora de Ciencias de la Educación y de Danzas Folclóricas. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes. ¿Cómo va? Acá estamos entre clase y clase, pero bueno, haciéndonos el espacio porque estas cuestiones de Malvinas nos movilicen y obviamente sumándonos al programa. Te agradecemos por hacerte el tiempo y el espacio. Bueno, gracias. Bueno, Lucía, ¿nos querés contar un poquito de qué trata Generación Malvina? Bueno, en mi caso formo parte de Generación Malvinas Rosario, que bueno, con los compañeros vamos aclarando a veces esta cuestión de que hay en bastantes lugares de la provincia, San Lorenzo, Venado Tuerto y en otras partes del país, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, y que esto también se fue replicando con esta necesidad de, bueno, hoy nuestros viejos, algunos tenemos todavía nuestros papás, otros ya no, y empezó a surgir en esa necesidad de continuar un poco esta causa, esta historia y también esto emblemático que genera a nivel nacional Malvinas. Entonces, bueno, esta idea de generación surge cuando éramos muy jóvenes y con esta intención de poder continuar la causa. Y contanos un poco entonces cómo estuvieron viviendo este aniversario del 2 de abril, en este contexto. Digo, también justamente estábamos charlando sobre lo que dijo el presidente al respecto, el discurso del presidente alrededor de la causa Malvinas, cómo lo están transitando, qué debates están teniendo. Bueno, desde siempre creo que el 2 de abril para nosotros es emblemático, es como muy movilizante, más que nada en el revivir, sobre todo de ellos, esa historia, la parte más dolorosa, y también, bueno, un poco lo que significó ese volver y haber perdido la guerra. Eso es como muy movilizante, pero bueno, sumado a todo esto que pasó por parte del presidente, también creo que fue algo totalmente aberrante, vergonzoso, que sí, bueno, lo tengo acá, lo hemos trabajado en la radio de la UNR que estuvimos el otro día, pero si ustedes me permiten leer, que bueno, un poco desde la Confederación de Veteranos de Malvinas a nivel nacional se planteó este expediente, esta denuncia ante el presidente Javier Milei por sus dichos. En realidad esto fue traición con sometimiento, traición con inducción, conspiración para la traición, traición contra la potencia aliada, abuso de autoridad, infracción, bueno, de diferentes artículos, denegación de auxilio, requerimientos indebidos de las fuerzas públicas. Bueno, fue la Confederación de Veteranos de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, quien después de los dichos del presidente realizó un poco esa denuncia. Si bien sé que dentro de lo específico y de lo legal, a veces no tengo la terminología para poder sostenerlo, pero sabemos que es totalmente aberrante escuchar esos dichos. Aparte, entender que su figura pública, por ser el presidente, no puede sostener ese relato. Y bueno, también el representante de las Fuerzas Armadas. Entonces es como un montón de cuestiones que claramente uno se enoja, se molesta, se entristece, pero en conclusión, y un poco lo que hablábamos con los compañeros, más allá de lo movilizante, es que bueno, fueron otra vez ellos, fueron otra vez los veteranos que no tuvieron miedo, no les importó el contexto, que sabemos que en algunos lugares el tema de la libertad de prensa no está sucediendo, donde la información está muy recortada, y bueno, fueron ellos los que otra vez hicieron una denuncia para, para poder ver, observar este malestar general que nos causó, espero que a muchos de los argentinos. Y ahí en cuanto a justamente la denuncia,
pensaba, digo, también esto de lo que significa revivir todo el trauma que también generó la guerra de Malvinas. ¿Cómo lo vivís también vos como hija? Antes lo decías como parte de una generación también que es hija de otra generación. Eh, ¿qué, qué, eh, ¿Cómo lo sentís, digo, en términos del debate público también, con la gente que te rodea? ¿Qué nivel de aceptación ves también en cuanto y de información que hay en cuanto a la causa Malvinas? Es una pregunta muy amplia, voy a intentar por partes ir respondiéndola. Pero bueno, dentro de lo personal es algo que, si bien se refleja ahora, se da la posibilidad de hablar en los medios, bueno, como ustedes decían, soy docente y lo trabajo en los espacios de las escuelas secundarias y los institutos de formación superior, es algo que está en las palabras, pero creo que hay algo con los hijos, con las hijas, que nos reúne desde un espacio de contención. A veces ponerlo en palabras se re complica. Muchas veces, no sé si sucederá hoy, pero bueno, hay veces que me da ganas un poco de llorar por la angustia, porque bueno, más allá del relato que uno escucha y hay como muchos años que continuaron con ese dolor. Las cosas que se viven en una guerra son inexplicables. A veces me gusta pensar cuando hablo con los más chicos, bueno, ustedes juegan a los videojuegos y bueno, van haciendo todas esas batallas y demás, pero ahí lo apagan y se termina. Bueno, cuando pasa la guerra de verdad es todo lo contrario, esa pantalla nunca se apaga. Entonces está, y a veces como hijos nos afecta, nos moviliza más que nos afecta en esto, en recordar, revivir. Si bien dentro de, hay como un cambio en el campo de estudio más de lo psicológico, en algunos casos sabemos que hay algunas secuelas que se traspasan en el ADN. Cuestiones de, no sé, en mi caso, por ahí el medio de los sonidos fuertes, cuando era chica, tenía que ver un poco con eso, el tema del frío, y bueno, y así cuando nos encontramos con los compañeros y las compañeras, está esa situación de, wow, sí, a mí también me pasa, y ponerlo en palabra, porque a veces te parece ridículo decir, le tengo miedo a los sonidos fuertes, y capaz que al otro le pasa igual. Entonces creo que eso es el espacio de generación como una cosa, sumado a también ver las angustias de los viejos, cuando se ponen mal, porque se van acercando ciertos días donde pasaron cosas determinadas. Entonces, como que esas situaciones te movilizan y uno siempre necesita de la contención, ya sea adulto, pequeño, y para poder encontrarlo. Y con respecto a esto último, ¿qué sabemos de la causa Malvinas? Si bien a lo largo de la historia, bueno, eso es como un lindo trabajo que está haciendo sobre todo la Facultad de Humanidades, pero también la universidad, en general la UNR, pero espacios de diferentes facultades, ciencias políticas y humanidades, donde buscan hacer un poco de esto, de la historia de Malvinas, sacándola desde la guerra del 82, que es lo que tenemos más en cotidiano. Entonces van haciendo una historia, bueno, ¿cuándo fue ese primer momento? Que fue en 1833, y decir, pasaron un montón de eventos y situaciones que también determinaron a ese suceso. Y que, bueno, un poco hablaba con Cecilia Miguel del Foro Patriótico y Popular en la radio de la UNR, y ella nos decía, a veces estamos mal informados porque creemos que el 2 de abril empezó la guerra. Y no, el 2 de abril en realidad fue el día que se hizo nuevamente el pabellón argentino en Malvinas, y eso desencadenó a la guerra. Pero esto venía de varios factores. Y eso sería como alguna de las cuestiones que a veces no tenemos noción, sumado a su riqueza en recursos naturales.
Creo que eso es otro punto fundamental que tiene que ver por qué las nuevas generaciones tienen que estar, ya sea agua, petróleo, como los más importantes en el tema de la pesca, son como cuestiones fundamentales que si no las conocemos, es como que uno si no conoce no se involucra. Y creo que estamos en ese proceso de transición. Logramos hacer que sea parte de Malvinas después, en el último mundial, parte de una canción de la cancha. Eso es muy emblemático, porque ahí llegamos a lo más popular, se pudo ver reflejado la emoción en ellos de esa situación, de que grandes cantidades de gente los estuviera recordando, pero todavía estamos en un proceso de aprendizaje. Yo te quería hacer una pregunta que también es un poco capaz amplia, pero ¿qué te pasa a vos o sea, veníamos hablando de cómo ciertos sectores, incluso sectores hoy vinculados al gobierno, como es el sector más, no sé, Villarroel o más militar, por así decirlo, se apropia de esos discursos y estuvimos viendo últimamente en redes, bueno, que subían fotos o cuestiones conmemorando el 2 de abril, y hablábamos un poco de cómo se apropian de esos discursos y mismo el tema, por ejemplo, la canción del Mundial. Pienso, digamos, el resultado después de una elección con un candidato que ya hacía mucho, digamos, venía dando dichos polémicos y bastante anticausa Malvinas. ¿Qué te pasa a vos con eso de ese sector como conservador que se apropia de ese discurso? ¿O qué discurso construyen ellos? Y mirad, a ver, me parece que dentro de nuestro lema también, que es la lucha continúa, pero también hablamos hoy en día de memoria y soberanía, cuando hablamos de Malvinas. Creo que dentro de ese tipo de discursos, que no creo que haya otra palabra, que tienen que ver desde mucho odio, desamor a la bandera, se replican y parece que se ponen a veces bastante a la moda y se repiten, desgraciadamente. La verdad que a mí me entristece un montón y cuando los escucho a los veteranos, cuando ellos hablan de que juraron la bandera hasta perder la vida, defenderla hasta perder la vida, es como... Hay un montón de cosas para pensar, me parece, en el hoy en día con esa frase. Este año particularmente tuve la posibilidad de viajar a San Andrés de Giles, una localidad de Buenos Aires. Mi papá se reencontró con un compañero, fue algo planeado en el 2 de abril. Y es un poco distinta la vigilia, creo que cada localidad va haciendo la propia. Y se repitió en un momento cerca de las 12 de la noche, que es cuando se canta el himno, esta cuestión de jurar la bandera. Y era un entorno de silencio absoluto, era toda la localidad y localidades vecinas ahí. Creo que, bueno, ahí es donde nosotros queremos llegar. Obviamente que siempre busco marcar estas situaciones, por lo menos desde nuestra posición también política, porque toda acción es política, y las nuevas generaciones tomamos esto en defensa de la memoria y la soberanía. No, me entristece igualmente saber que, bueno, en el caso de la vicepresidenta, su papá fue a Malvinas, estuvo, y que también esos relatos se vean de esa forma. Es como decir, bueno, pero la guerra no fue buena para ninguno. Entonces, me parece que ahí falta también esa cuestión de escucha, de empatía y de amor a la bandera. No hay para mí otra palabra. Y con esto que hablabas de las nuevas generaciones, también cuando contabas que lo llevabas a las escuelas, ¿qué respuesta tenés de los chicos? ¿Conocen sobre lo que sucedió en Malvinas, sobre los excombatientes? Sí, la verdad que me ha tocado desde los dos lados. Algunos estudiantes que por ahí no conocen a algún excombatiente directamente, otros que tienen algún familiar, algún excombatiente que ha sido, y aparte es como
estar como un pedacito de la historia como muy cerca. Estudiamos a San Martín, estudiamos a Belgrano, qué es lo que hizo el Cruce de los Andes, la bandera, pero parece recontra lejano, fue allá por el 1800. Entonces cuando por ahí los chicos me van conociendo, empiezo, les voy preguntando, y es como, ¿tu papá fue? Sí, mi papá fue. ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo está tu papá? ¿Le quedó algo? Y en realidad es como se genera para mí una situación maravillosa y que en lo personal, siendo docente, que tiene que ver con el hecho educativo, que es con el vincularse con el otro. Y es el relato, ni siquiera soy primera persona, seríamos como segunda, otra generación, pero se da la chance de eso. Están esas miradas atentas, esa pregunta y también la preocupación, ¿está bien? ¿Qué le pasó? ¿Y ahora? ¿Y te cuenta? ¿Y puedo hablar? Y me parece que eso es algo maravilloso. Si bien muchas veces se me caen las lágrimas en el salón, antes sentía vergüenza, ahora dejo que pasen, que caigan, porque me emociona. Y que ellos también se emocionen y sepan que es algo que me moviliza. Y ahí en cuanto a esa emoción, digo, ¿cómo es también convivir con alguien que la tuvo tan en carne propia, que transitó, digo, todos esos lugares, que vivió un momento de la historia tan importante para todos nosotros, como esto que decías antes? Digo, también debe ser fácil y a la vez difícil acompañar, pero también convivir con alguien que está constante emocionado ya de por sí por ese momento, ¿no? Y a mí me gusta siempre pensar que, o sea, tengo la fortuna de tenerlo a mi viejo y podría decirse que es como el vínculo con cualquier papá. A veces vas a estar de acuerdo, a veces peleas, te enojas. Eso está. Hay algo que nos une en realidad específico en esta cuestión de Malvinas y donde en ciertos momentos del año se representa más, pero después el vínculo es exactamente como cualquiera. Si hubo alguien de afuera y que, bueno, uno con el tiempo lo fue aprendiendo, lo veo ahora en el caso de mi sobrino, uno ya más grande tiene 2 y el otro tiene 4, o los hijos de algunos compañeros también del grupo, hijas, lo tenemos súper internalizado. La otra vez alguien me preguntó, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés con tu papá de Malvinas? No tengo idea, porque es como que nací con eso. Yo lo veo a mi sobrino y el otro día también lo veía el hijo de una compañera, cuando fuimos al Museo de la Memoria, las vio en el mapa, y fue la señal y dijo las Malvinas. Y vos le preguntás, y fue el nono, y fue el abuelo. Es como que desde ese lado lo tenemos, hay algo que se vive en torno a ese respeto y el acompañamiento en momentos claves, porque también creo que ellos han mutado como todos cambiamos, han venido con mucha rudeza, han vivido momentos muy difíciles, sobre todo cuando hablamos de este olvido y desmalvinización, que fue muy emblemático, sobre todo creo que en lo personal fue muy, muy emblemático. Entonces, bueno, hoy en día es otra instancia donde ellos lo pueden hablar, si bien creo que la clave está, o para cualquier situación, pero en particular sobre Malvinas es hasta donde ellos puedan, lo que sientan. Entonces hay veces que nos hablan más sobre esa vuelta también, porque fue súper dolorosa. Cuando les cerraban las puertas, cuando no les querían pagar la pensión, cuando les decían que no hablen, cuando no tuvieron sería un registro médico de las secuelas que ellos tuvieron, de todo lo que les pasó y vivió. Entonces, hoy también nos hablan de eso y es importante, si bien han logrado muchos derechos con esta lucha incansable que tienen, pero sí es una cuestión, es un vínculo que es igual a todos, pero sí tiene algo especial
que hasta me es difícil explicar lo que tiene que ver con esto de Malvinas. Antes hablabas de las pensiones, digo, en cuanto a justamente, digo, el reconocimiento que le da el Estado a los veteranos, ¿en qué momento estamos hoy, podríamos decir? A ver, ellos tienen su reconocimiento. Todos, que bueno, siempre me parece muy, muy interesante cuando se brinda el espacio para aclarar esto. Todos los veteranos de Malvinas estuvieron en las islas o en lo que se llaman las millas de guerra, están reconocidos por el Estado Nacional, tienen su pensión al Estado Nacional, y en el caso de Santa Fe también tienen una pensión de la provincia de Santa Fe. Y así la mayoría de las, sí, casi todas las provincias lo tienen. En sí hoy tienen la obra social, si bien pública, PAMI y APOS, pero bueno, PAMI hoy no está en su mejor momento, que también vale aclararlo, ha dejado de darle muchos medicamentos gratis, que tiene que ver con la presión, diabetes, insulina y demás. Pero bueno, que tiene que ver con estas cuestiones que está haciendo el gobierno nacional. Pero bueno, sí tienen su reconocimiento, tienen su espacio, pero igualmente hay algunas deudas que tiene el Estado, que son algunos juicios que se han realizado, en donde hablan de esos 9 años que hubo de abandono, donde el Estado no los reconoció cuando volvieron. Entonces, bueno, hay todavía algunas cuestiones de eso que están en proceso. Después, bueno, también una cuestión de salud, como para que te imagines, que se imaginen en general, pero el cuerpo se desgasta al pasar los años. Pero cuando atraviesa una situación tan emblemática como una guerra, se desgasta más. Entonces hay cuestiones que ellos necesitan, si bien hay un promedio de edad que determina cada cuestión, ellos necesitan a veces un cuidado especial porque, bueno, el cuerpo ha atravesado situaciones adversas en el frío de nuestras islas. Entonces hay cuestiones que sí debería mejorar con respecto a la salud. Y ahí, en cuanto a la salud, justamente pensaba, digo, justamente tenemos como pocas experiencias de guerra en Argentina, somos un país que no está acostumbrado quizás a esos momentos. Entonces pensaba, digo, también en cuanto a los aparatos del sistema de salud mental, de contención de salud mental, cómo funcionan también esos mecanismos, qué tipo de acompañamiento reciben o han recibido también, si se ha avanzado, si hay, digo, estudios alrededor de eso, siendo justamente esto un país que capaz no tiene tanta experiencia en ese tipo de eventos. Mira, me parece ahí súper interesante y también para resaltar, Argentina no es un país que tenga historia de guerra. Entonces, en las grandes guerras, Argentina siempre buscó la neutralidad. Un poco también lo que voy conociendo con esto que te decía en la generalidad de la ONR que van haciendo esas investigaciones, siempre tuvo esa política de neutralidad, pero en los últimos años este gobierno no lo está permitiendo, lo que también habilita a que tranquilamente podamos ser parte de algún bombardeo porque estamos tomando partido. Entonces está rompiendo también con una tradición política y que eso genera conflictos a nivel general. Después, respecto a lo de salud, mira, siempre creo que me da vergüenza contar esto, porque la verdad que sí, no hay otra palabra. En el 2010 fue el primer año, el 82, 2010, fue el primer año que sería el Estado Mayor, que sería la parte del ejército, se le dice de esa forma. En el caso de mi papá, lo citó para hacerle un control después de la guerra de Malvinas, en el cual, bueno, esa situación fue totalmente desafortunada, la verdad que los trataron bastante mal y la mayoría dentro de lo psicológico fueron preguntas, varias preguntas, que tenían que ver específicamente con la guerra y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, como Fuerzas Armadas. Entonces también olvidándose de un montón de otras cosas. Aparte no estamos en esta situación de comparar
si bien el centro de excombatientes de varias localidades se compone no solo por conscriptos, soldados conscriptos, que les tocaba hacer el servicio militar obligatorio y quienes hacían carrera, pero siempre tratando de reivindicar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, en esas preguntas, bueno, fue como esa situación, y después lo otro que le pidieron fue que hiciera un relato y que se presentara por escrito de lo que fue su experiencia en Malvinas. Y ese hecho para mí fue un antes y un después, porque nos tuvimos que sentar en familia, con mi mamá, que también es otro pilar fundamental en todo esto, y él me tenía que contar y yo tenía que escribir cosas que nunca había escuchado. Entonces, la verdad que en eso es totalmente vergonzoso, aberrante, cómo se ha desenvuelto. Y no buscó cambiar para mejorar, porque ya habían pasado muchos los años, pero sí perfectamente sabía, y un poco también eso lo hablábamos hace un tiempo, quienes lo mandaron sabían perfectamente lo que era una guerra, habían estudiado, se habían formado. Y también sabía lo que se necesitaba, porque no es solamente el hoy, sino lo que se viene. Y no tuvieron interés de brindárselo. Entonces, me parece que también el reclamo en esas situaciones todavía está en vigencia y es necesario por todos los compañeros que han decidido terminar con su vida a la vuelta por no poder soportar esas situaciones. Bueno, Lucía, te agradecemos mucho por tomarte este tiempo para contarnos tu experiencia y traer Generación Malvinas. Muy interesante la charla. Sí, la verdad que sí. Capaz, como último cierre, si querés, digo, dejarnos algo como para pensar cómo seguir militando justamente la causa Malvinas, qué cosas podemos hacer, digo, como para que no sigamos abonando a este proceso de desmalvinización justamente. Para que la lucha continúe. Bueno, primero agradecerles por el espacio y creo que se ha generado, si bien no estamos en el mismo lugar, pero creo que las preguntas y su respeto en cada momento se percibe, así que agradecerles porque eso para mí es muy importante. Y bueno, después en esta cuestión de cómo continuar, también tiene que ver esto de poder informarse, seguir una cuestión de una lectura y una formación. Hay veces que cuesta decir, bueno, me formo intelectualmente dentro de esto, pero creo que es parte de las políticas de Estado. Si bien en el proyecto para cambiar la Constitución se ha presentado que Malvinas pueda estar dentro de un contenido específico para que se abarque en general, y sobre todo a la audiencia que nos escucha, que bueno, primero seguirnos en las redes, que puedan pensar que el 2 de abril no nos quede, sobre todo en este sentido del 2 de abril, sino que podamos decirles a estas nuevas generaciones, bueno, nosotros tenemos como el 14 de junio el cese del fuego, con el lema no nos rendimos, entonces eso también, el decir, bueno, se terminó el fuego, pero no nos rendimos, esto continúa, por eso las políticas que hacemos hoy, y también tomar partido de los discursos políticos. Creo que eso también nos va a ayudar a que estas cuestiones puedan llegar a mejorar y que la bandera vuelva a flamear en las Malvinas. Bueno, te agradecemos un montón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Adiós. Adiós. Bueno, y con esto hacemos un pequeñito corte y ya volvemos. Y volvemos.